Buenas tardes, queridos compatriotas. Bienvenidos al primer espacio radial del país. Bienvenidos a HJN. Acabamos de escuchar nuestro himno nacional. Queremos, en primer momento, agradecer a nuestro presidente Miguel Abadía Méndez. Gracias a él y a su gestión es que hoy podemos ver la luz como medio de comunicación del futuro. Hoy, siendo 7 de agosto de 1929, podemos decir que Colombia está al mismo nivel de las grandes potencias. Ahora estamos todos conectados ante este gran espacio. Hoy podemos decir que Colombia está en el futuro y este es el futuro. Noticias al instante, programación 24 horas, cada vez más juntos gracias a estas ondas que nos dejan comunicarnos con todo el país como obra de magia. No hay nada más que decir, sino simplemente palabras de agradecimiento para este hecho tan memorable para el país y por la cercanía que ahora obtenemos como tal. Señoras, señores, la Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación del largo esfuerzo destinado a dotar al Estado de un poderoso y eficaz instrumento de cultura. Después de la primera transmisión de HJN, nos permitimos informar que es un año de celebración, porque después de tanto esfuerzo, hoy contamos con emisoras que nos acompañan desde varias ciudades del país, como lo son HKB, La Voz Tunja, HKE, HKJ, HKK en Cali y HKT desde Manizales. Recorrimos la historia para informarles a ustedes cómo fue ese proceso de inicio desde La Voz Barranquilla, que da inicio en 1929, la cual llegó a muy pocos colombianos y duró poco tiempo, ya que para la época no se contaba con los medios como son los transistores, que brindaban mayor alcance. Atención Colombia, acaba de ocurrir un atentado contra Jorge Eliezer Gaitán. A la 1:05 de la tarde de este viernes 9 de abril, el candidato presidencial ha sido herido de bala. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Son las 7:15 de la noche del 9 de abril y el panorama es desgarrador. Un ventarrón espantó los sueños de un hombre que clamaba por una restauración moral de la sociedad. Los edificios fueron asaltados y las calles quedaron en ruinas. Los liberales se tomaron varias de nuestras emisoras y exigen la cabeza del presidente conservador Mariano Ospina Pérez. La voz de Jorge Eliezer Gaitán retumbó vigorosa a través de la radio hace solo unas horas. 3 disparos prendieron el fuego y despertaron la indignación colectiva. Aquellos impactos de bala desataron un torrente de sangre en el que todavía naufraga el país. Ante la tremenda crisis política del país, las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, han determinado hacerse cargo del gobierno del país. En esta hermosa mañana vamos a recordar el día que hubo 3 presidentes en nuestro país, así como lo escuchan, 3 presidentes. Los voy a poner un poquito en contexto. En ese entonces, Colombia atravesaba una grave situación de orden público, debido a que se rompió la unidad nacional, liberales y conservadores. Todo esto después de la muerte de Gaitán. El liberalismo no pensó en ganar el poder, sino en ocuparlo mediante el derrocamiento del gobierno. Aquel 13 de junio de 1953, a las 6 de la tarde, sonó el teléfono. Era Rojas Pinilla, anunciando su visita al palacio. Una vez dentro, se propuso a Urdaneta que siguiera con el poder. Sin embargo, él se negó, diciendo que Laureano Gómez en ningún momento había renunciado. Es importante recordar que Laureano Gómez, por problemas de salud, fue reemplazado por Roberto Urdaneta. Así que Rojas Pinilla, ni corto ni perezoso, aprovechó la inestable situación presidencial y, apoyado por sus subalternos y sectores políticos, asumió la presidencia mediante un golpe de Estado. Paz, justicia y libertad. Ese era su lema. Inició su gobierno ofreciendo amnistía a todos los grupos alzados en armas a cambio de garantías del gobierno. No importa su edad, estudie desde su casa el bachillerato por radio. Inscríbase y adquiera los fascículos en las oficinas de la Caja Agraria en todo el país. Bachillerato por radio, un programa del Fondo de Capacitación Popular. Monseñor José Joaquín llegó a Sutatenza, Boyacá, y creó las escuelas radiofónicas, en las que asistían adultos para salir del analfabetismo. Se les enseñaba salud, alfabeto, números, trabajo agropecuario y espiritualidad. Gracias a esto, más de 8 millones de campesinos se educaron por radio. La metodología consistía en entregar unas cartillas y por medio de un programa radial se les iba explicando a los oyentes cada punto de la cartilla.
En total se distribuyeron cerca de 6.455.937 en 955 municipios. Sin embargo, 2 décadas después se consolidó de manera sistemática la puesta en marcha del bachillerato por radio, a pesar de que habían varias personas que ya lo estaban escuchando. Fue una herramienta fundamental para mejorar los índices de educación en el país. Se consolidó gracias a una iniciativa del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, cuando se dio a conocer el Acuerdo 09 del 8 de junio de 1967 en la Junta Administradora de Inversión. La transformación y el impacto que tuvo esto en la Colombia de 1947 fue arrolladora. No solo se implementaron los primeros ejemplos de educación popular, sino que el resto del país entendió las falencias que se tenían en el sistema educativo, eso sin mencionar que fue un referente para América Latina. Bachillerato por radio, una alternativa de superación. Sintonícenos de lunes a viernes por la Radiodifusora Nacional de Colombia en los horarios de 5 a 7 de la mañana para los grados 10º y 11º y de 7 a 11 de la noche para los grados 6º a 9º. Ofrecían un curso en 20 semanas y 2 cursos en un año. Las primeras emisiones formales se realizaron en 1973 y ya para eso en 1977 contaban con más de 92.000 personas beneficiadas y para 1988 ya tenían su primer promoción de bachilleres. Estas clases se producían con locutores que leían libretos preparados por pedagogos. Cabe resaltar que esta modalidad estaba aceptada y reglamentada por el Ministerio de Educación Nacional. Gracias a esto, más de 2 millones de personas obtuvieron su título de bachilleres. Quiero contarles también que por sus estudios pasaron grandes intelectuales y personalidades tan importantes de la vida cultural, como lo es el joven Álvaro Mutis, que durante un tiempo trabajó como locutor, Hernando Pulido Telles y Germán Arciniegas. Ellos dos dieron conferencias de arte, de música, de literatura, al igual que Otto y León de Greiff. Lamentablemente, por cuestiones presupuestales, en 1994, Radio Sutatensa tuvo que vender sus derechos de autor a la cadena Caracol Radio. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Sutatensa del Sistema de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia. 12 del amanecer y 14 minutos en Caracol Radio. Saludo a todos nuestros oyentes a partir de esta hora del amanecer del domingo 10 de agosto del año 2014. Bienvenidos todos una vez más a al único programa dedicado a los secuestrados y a los desaparecidos. A partir de ese momento iniciamos con las voces del secuestro. Hijo mío, cuánto duele tu ausencia. No me cansaré de decirte que extraño tu risa, tu alegría, esa forma de ser tan especial. Siempre pensando cómo ayudar a los que están a tu alrededor, con ese optimismo que me hacías ver la vida tan hermosa, con tantos proyectos que hoy me pregunto qué pasó. Acabamos de escuchar una de las tantas cartas de los familiares hacia los secuestrados. Es aquí donde lo único que hay que decir es si realmente vale la pena tanta violencia por parte y parte, esa violencia que nos devasta a todos, porque todos hemos sido afectados por este conflicto, la masacre de Bojayá, la del Salado, todas realizadas de ambos lados, todas nos han afectado, todas ellas nos han desangrado como país. Creo que es hora de decir que hay que parar este insensato, hora de verdaderamente unirnos como país, empezar a construir la paz, el perdón, poder empezar a superar nuestros conflictos que llevamos desde nuestra independencia y creación como nación, poder cambiar como comunidad, cambiar para ser mejor país, buscar una educación para todos, una igualdad y equidad donde todos tengamos las mismas oportunidades y así poder empezar realmente a mirar hacia el futuro. Tras una recopilación de información suministrada por los mismos secuestrados, llegamos a la conclusión que de no haber sido por las cartas y el programa radial Las Voces del Secuestro, no habrían soportado su cautiverio. El programa radial dedicado a transmitirle mensajes de los familiares a los más de 3.000 secuestrados en Colombia fue una voz de aliento. Abro comillas, lo único que tenía cuando estaba en cautiverio eran esas voces de la radio. En serio uno sentía que tenía la voz física de las personas. Era un shock emocional muy fuerte. Cierro comillas, así lo afirmó Ingrid Betancourt tiempo después en una entrevista para Caracol Radio. El impacto histórico y social que tuvo Colombia durante los cerca de 24 años que duró el programa al aire fue impresionante. Pues a pesar que el programa se emitía en la madrugada, Colombia entendió el flagelo del secuestro y revolucionó la concepción de la radio. Ya no era solo comercial y por la pauta, entendimos que la radio también podía ser un medio comunitario.
Nuestros oyentes en la selva de Colombia. Voces cargadas de esperanza. Las voces del secuestro con Erwin Hoyos. Sábados 12 de la noche. El príncipe de la selva. La selva, sus peligros, sus miles de aventuras y un hombre que conoce todos sus secretos. Arandú, el príncipe de la selva. Hola, hoy en Radiodifusión Nacional desde Bogotá y Barranquilla daremos inicio a la primera transmisión de la radionovela Tanane. Fue escrita y dirigida por Luis Serrano Reyes. En esta novela nos cuentan aventuras de los Guayú en La Guajira y nos muestran conflictos entre blancos e indígenas. Su director, Luis Serrano, nos cuenta las dificultades que tuvo durante el proceso de la producción. Tuvieron que ser muy creativos con los recursos, ya que eran limitados. Su trabajo fue arduo, ya que tendrían que manejar elementos muy importantes, como sería la voz, la música, los sonidos y el silencio. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arosamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. La radio en Colombia llega para la década de los 30 a brindar a las familias mucha unión, a los jóvenes educación y entretenimiento. Hablo de las radionovenas, el género radial que permitió que aquellos jóvenes se sincronizaran con esos aparatos nuevos que tenían y tuvieran un poco de entretenimiento, que pudieran escuchar las lecturas de las novelas como El Calimán, Los Cisnes Azules, El León de Francia, y que asimismo los colombianos se pudieran enterar al alcance e instantáneamente qué estaba pasando en la actualidad del país, pudieran unirse en esa sincronía popular y crear luchas y planes que les permitiera sobrellevar aquellas épocas. Durante esta contingencia, hemos vivido cambios en la forma en la que trabajamos, estudiamos o nos mantenemos en contacto con otras personas. Estamos en un contexto de incertidumbre. Tememos contagiarnos, perder un ser querido o sentir que no tenemos el control de nuestra vida. Con estos sentimientos podemos experimentar frustración, miedo, ansiedad, angustia o depresión. Retomamos con uno de los temas más importantes de la noche, la salud mental y el impacto que ésta ha tenido con la cuarentena, la soledad, el aislamiento, el miedo que sienten las personas de no saber lo que va a pasar. Parece pues importante hablar de estadísticas, de números y de conceptos pues para llenar los vacíos de información que hay. Es impresionante el impacto negativo que ha tenido la salud mental en estos tiempos. Hablando de números, de estadísticas directamente, alrededor del 93% de la población de 130 países requieren de servicios de salud mental. Es importante también mencionar que los países destinan en promedio solamente el 2% de los presupuestos sanitarios en esta área. En ese sentido es muy importante tomar medidas para cuidar nuestra salud mental, considerando que somos seres biopsicosociales y para muchas personas también espirituales. Lo importante es nuestra salud. Establece una rutina de actividades diarias para el trabajo, la actividad física y el descanso. Define horarios. Proponte ciclos de sueño a una hora fija. Cuida tu alimentación y procura comer a la misma hora. Afortunadamente estamos en la época de la tecnología y uno de los métodos más comunes y más famosos que han sobresalido son los podcasts que refuerzan la psicología y la mente positiva. Para acabar con esta nota y con este tema tan importante, quiero recordarles a todos ustedes que si tienen algún amigo que esté solo, un solo mensaje, una sola llamada, les puede alegrar la vida, les puede cambiar el momentico.